El Barça golea, el Atleti cumple y el Real Madrid se mete en una mini crisis en el peor momento de la temporada. El fútbol cambia una regla que ya nadie respetaba. Amorim siente pasos en la azotea y los Cavs van a ritmo de récord. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Arranco en España, el Barça volvió a dar una exhibición en esta ocasión. Goleó a la Real Sociedad 4-0, cierto, el partido fue marcado por una expulsión muy temprano, en el minuto 17, que dejó a la Real con un hombre menos, pero el Barcelona volvió a jugar un fútbol ofensivo, a desplegar un fútbol colectivo exquisito. Marcaron los jóvenes en Gerard Martín, en Casado, que además vuelve a tener minutos relevantes por parte de Flick, y marcaron también los de siempre, o los capitanes, o los emblemas. Robert Lewandowski, que llegó a 21 goles, y Araujo también marcó para cerrar la goleada del Barça. El equipo de Flick vive un gran momento, 15 partidos invicto, 14 victorias dentro de esos partidos, y ya le saca al Madrid 3 puntos y al Atlético 1, porque el equipo del Cholo Simeone pasó una dura prueba también, venciendo al Atlético y haciéndolo con gol de Julián Álvarez, que llegó ya a 10 tantos en la Liga. El Madrid el día sábado había resbalado frente al Betis de visita. Se fue adelante temprano en el partido y después le dieron la vuelta y extrañamente nos quedamos muchos esperando esos minutos Real Madrid en los que el equipo de Carleto Ancelotti, aún sin jugar su mejor partido, le puede dar vuelta a los marcadores. No pasó y el Madrid ahora se despega a 3 puntos del líder, que es el Barcelona. Y esto le pasa en el peor momento de la temporada, porque está a la vuelta de la esquina el duelo contra el Atlético en Champions. Y el equipo de Carlo Ancelotti, de hace un mes prácticamente, después de aquel triunfo frente al Valladolid con hat-trick de Mbappé, después de sacarle 10 puntos al Barcelona en esa ventaja en la cima de la Liga, hoy está 3 puntos detrás y además llega en un muy mal momento en cuanto a lo físico, en cuanto a lo futbolístico, a la eliminatoria del torneo que más le gusta. El lado positivo, evidentemente, es que se enfrenta al rival que en ese torneo no le ha podido ganar una sola eliminatoria. Y yo sé que muchos me recuerdan los últimos duelos entre Real Madrid y Atlético, entre Carlo Ancelotti y el Cholo Simeone, sobre todo en Liga. Pero esto es Champions. Este es el torneo favorito del Madrid. Es el torneo donde cuando el Atleti ve al Real Madrid se suele asustar. ¿Es un Atleti diferente? Puede ser, aunque en el último duelo en el que se enfrentaron al Real Madrid en el Bernabéu no lo demostraron ni en actitud ni en fútbol. Pero esta semana van a tener una gran oportunidad. Eso sí, lo del Madrid es preocupante en Liga, un solo triunfo en los últimos partidos, y puede ser esta una semana decisiva para el proyecto de Carlo Ancelotti. Sigo con el fútbol porque la IFAB, que le propone las reglas a cambiar a FIFA y que después adoptan las distintas competencias que están afiliadas a FIFA, ha decidido cambiar una regla que ya existía pero realmente no se cumplía. ¿A qué regla me refiero? La regla que decía que los porteros no podían retener la pelota más de 6 segundos en sus manos, y la consecuencia, si lo hacían, era un tiro libre indirecto dentro del área. Bueno, ¿se acuerdan la última vez que se marcó eso en un portero? Yo no. Es una regla que se impuso en el 98, si no recuerdo mal, y a partir de ahí se fue diluyendo, y lo peor del caso es que cuando algún árbitro la marcaba, llega entonces la queja típica de ¿por qué marca eso si eso no lo marca nadie? Como pasa con los agarrones dentro del área y un árbitro que decide marcar un penal porque sigue el reglamento. Termina el árbitro satanizado. Bueno, eso terminó pasando con la regla de los 6 segundos y ahora la IFAB dice no van a ser 6 segundos, van a ser 8, es decir, le da todavía un chance extra al portero, un tiempo extra, 8 segundos para retener el balón en sus manos, pero la consecuencia ya no va a ser un tiro libre dentro del área si es que supera esa cantidad de tiempo, sino un córner. Es decir, alarga el tiempo para el arquero y disminuye el castigo, porque no me van a decir que un córner es mayor castigo que un tiro libre dentro del área. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la idea de cambiar una regla, hacerla más laxa, hacerla más accesible o menos punitiva, hacer un castigo menor sobre una regla que ya ni siquiera se respetaba? ¿Por qué no empezamos por hacer respetar la regla que ya existe, recordarle a los árbitros que la regla existe y que hay que cumplirla, y entonces cubrir esa intención original de la regla, que es que no se pierda tanto tiempo,
en vez de modificar la regla que hoy en día ni siquiera se hace valer. Son las cosas que yo no entiendo del fútbol, y hay tantas otras reglas, y algunas de esas fueron analizadas en esta última reunión de la IFAB, que podrían cambiarse para darle dinamismo al fútbol, y terminaron eligiendo, para mí, la más irrelevante de todas. Señores, hagan cumplir las reglas en vez de modificarlas y hacerlas más fáciles todavía. El Manchester United de Rubén Amorim no sale de una mala para caer en otra peor. El técnico portugués sigue viviendo un momento dramático con este equipo. Eliminado de la FA Cup por el Fulham en penales. Este equipo había sido eliminado ya por el Tottenham en la Copa de la Liga. Pero lo peor de todo son los números generales de Amorim. Y sí, en la Europa League, que es la competencia internacional en la que está el Manchester United, Amorim ha ganado los 4 partidos que dirigió ante rivales realmente de medio pelo. Es el único torneo donde ha tenido récord positivo. Eliminado de las 2 copas, y en la Premier League, que es lo más dramático, tomó el equipo en noviembre, después de la salida de Ten Hag y aquel interinato pequeño de Ruud van Nistelrooy, tomó el equipo en noviembre en la 13ª posición. Hoy lo tiene en la 14ª posición. El United, que no va a pelear el descenso, no va a llegar a ese drama, pero que evidentemente el panorama es que el año que viene no va a competir en nada fuera de Inglaterra. Y la pregunta alrededor del Manchester United es, ¿qué va a pasar con Rubén Amorim? Y parece mentira hacerse esta pregunta cuando el técnico acaba de llegar. Pero no sé si se acuerdan, vivimos lo mismo con Erik ten Hag. Ten Hag llegó, los números, los resultados no fueron buenos, pero lo lógico era decir, bueno, hay que tenerle paciencia a un técnico que desarrolló un estilo de fútbol interesante con un equipo como el Ajax, que llegó a tumbar a rivales importantes en una competencia como Champions, a eliminar, por ejemplo, al Real Madrid, y que estaba conceptuado como una especie de genio de la táctica, ¿no? Un técnico joven genio de la táctica. Bueno, se le dio paciencia, se le extendió el contrato, para mí, de manera irracional, y se acabó la paciencia, se fue Ten Hag. Y llegó Rubén Amorim, otro técnico joven, tildado de genio de la táctica, tildado de técnico adelantado a su tiempo, y que simplemente no consigue la fórmula en este United. La paciencia tendrá que llegar hasta final de temporada, por lo menos, porque no puede el Manchester United seguir devorando técnicos. Pero realmente yo ya no sé qué puede hacer el United, porque ha probado con todos los perfiles de técnicos después de que se fue. El último que le hizo un equipo de gloria, que fue Sir Alex Ferguson. Pensemos que por ahí pasó David Moyes, no le fue bien, le tuvieron más o menos paciencia. Pasaron técnicos de mano dura, Van Gaal y Mourinho. Mourinho, el único en ganar realmente algo relevante con aquella Europa League. Pasaron técnicos, o uno al menos, ex gloria del equipo, ¿no? En ese tema de buscar a alguien con alguna conexión, con alguna tradición dentro del equipo y con alguna especie de orgullo de Manchester. Pasó Ole Gunnar Solskjaer, no le fue bien tampoco. Y después han traído técnicos de otro perfil, el perfil del técnico joven con una especie de don para la táctica, ¿no? Ten Hag y Rubén Amorim. Y simplemente no funciona. Y este equipo va a volver a pasar por el mismo proceso. Va a desechar jugadores y va a traer a nuevos jugadores. Ya trajo algunos, pero Amorim realmente al final de esta temporada y cuando llegue el verano es cuando tendrá su momento, como lo tuvo Ten Hag, de decir tráigame a este y tráigame a este. Hasta ahora los que trajo Ten Hag han sido la mayoría un fracaso. La mayoría un fracaso. Esa es la realidad. Pasó con De Ligt, pasó con Maguire, pasó con Højlund, ha pasado con Casemiro, pero va a llegar el momento en el que Amorim va a tener que hacer sus elecciones y traer a sus jugadores, y en ese momento es cuando realmente se le podrá empezar a juzgar. Pero lo de ahora ha sido realmente un fracaso absoluto. Y me voy con la NBA. Les decía el otro día que el equipo caliente de la liga, si bien se entendía que era un tema de momento y que no daba para que fuera candidato realmente a nada, eran los Pistons. Bueno, el que sí es candidato a mucho son los Cleveland Cavaliers. Llegaron a 10 victorias en fila el domingo venciendo a los Blazers, pero lo más interesante fue lo que hicieron el día anterior, el sábado, cuando vencieron al equipo de Boston, al actual campeón de la NBA, viniendo de atrás y salvando una diferencia que llegó a ser de 22 puntos. Para que se hagan una idea, si no vieron el juego, en el primer cuarto Boston ganaba 22-3.
Incluso Jason Tatum hizo así como un gesto de, bueno, váyanse de aquí que esto ya se acabó, ¿no? Bueno, no se había acabado. Donovan Mitchell volvió a tener una noche fantástica con más de 40 puntos y los Cavs le dieron la vuelta a ese juego en Boston, además. Contra los Blazers ganaron su 10º consecutivo y han hecho algo que solo 7 equipos en la historia de la NBA han podido hacer, que es tener 3 rachas de 10 victorias o más durante la misma temporada. Eso sí, aún con ese ritmo impresionante en la Conferencia del Este y el mejor récord, no van a alcanzar a romper el récord absoluto en una temporada que todavía tienen los Warriors de Steph Curry, de Draymond Green y de Klay Thompson y por supuesto de Steve Kerr. Aquellas 73 victorias en la temporada que terminó en 2016. Pero estos Cavs son reales. El tema va a ser llegada a la postemporada si la falta de experiencia, más allá del talento y de que hay alguna cuota de experiencia, al menos con Donovan Mitchell, pero mucha juventud, les terminará pasando factura frente a otros equipos que sí han pasado por eso, que han tenido que sufrir esos dolores de crecer en postemporada, como le pasó a Boston, y ya tienen esa experiencia. Pero los Cavs son reales y son un proyecto ganador. Eso fue Cortita y al Pie. Ya saben, si les gustó, compartan el video y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Cortita y al Pie.